Después en el 2019 la hicieron escalonada, me acuerdo que Sí. en Era un mayo lunes, creo a que la otra semana un fue, martes, a la otra semana un que miércoles y era, así. sí, o sea, Me faltaba, acuerdo. estaba bueno porque siempre tenías cortada la semana. Y el Claro. año pasado creo que volvieron en la semana de finales. Y este año también creo, no sé. Sí, Pero pero en hay menos. septiembre. Claro. Sí, ahí creo que son 2 meses. Pero bueno, antes cuando yo cursaba, era, creo que el único mes que no había era julio, bueno, por las vacaciones, y ponele que noviembre, porque había 2 mesas en diciembre, dos en febrero, una en marzo, una en abril, a ver, una banda de mesas. Claro, porque Después había fueron acortando porque nadie final quería. antes. Todo era con final. Yo creo que promocioné en toda la carrera 5 materias. Era todo con final. Bueno, sí. Yo por ahora todas vengo promocionadas, menos una que tengo que Re rendir al bien. final, que no me animo. Igual Pero esto de la promoción también te exige que estudies más durante el año. Porque sí. antes yo me tiraba re a chanta, probaba los parciales ahí y Y después tenía que ponerme a estudiar como casi de cero para los finales. Pero bueno, sí, y con la, como es, y con la pandemia más todavía, porque para que te promocionen hay un montón de materias en casi todas. Tenés que rendir un coloquio, como diciendo, porque ellos, o sea, a ver, los profesores no son bobos, saben que tienen los apuntes obvio. y hasta cambian los parciales para hacerte pensar más. O sea, el año pasado en una materia que yo tenía hidráulica, el profesor, como sabía y nos dejó usar los apuntes, nos dijo, yo les preparo el parcial como para que usen los apuntes. Entonces, no preguntó definiciones, te hacía pensar y qué sé yo. Y después tomó el coloquio, que ahí tenías que estudiar como un final. Claro, O sea, con la pandemia cambió eso, sí. claro. Y sí, se fueron como modificando y se fueron adaptando las cosas a un ritmo distinto de todo. Sí, Pero bueno, pero sí. bueno, buen día a los que se fueron a sumando recién. Estábamos hablando nada del Buen parcial. día. Buen día, ¿cómo andan? El parcial la semana que viene, lunes. Antes de que charlemos y terminemos de ver lo que nos queda de extremos, para así cerramos y tienen todo libre, todo disponible para poder estudiar y aprobar. 2 cosas que me pidió Cristian, importantes, que si no se las digo ahora me voy a olvidar. Me pidió, eh, si vieron que una vez que ustedes terminan el cuestionario con las preguntas teóricas prácticas, se abre una tarea para poder subir las fotos de esos ejercicios que están resueltos. Importante, tienen que estar las fotos de todos los ejercicios que responden en el cuestionario. Si hay algún ejercicio que está respondido en el cuestionario, pero no está la foto, ese ejercicio se descarta, no se tiene en cuenta. Tiene que estar cada ejercicio con su procedimiento, ¿sí? Con su resolución. Profe, ¿y el ejercicio teórico? No, los ejercicios no son ejercicios teóricos, son preguntas teóricas que son multiple choice, que eso les responden directamente en el cuestionario. Ah, bien. Lo único que ustedes tienen que adjuntar son los ejercicios prácticos, ¿sí? Porque el cuestionario el cuestionario digamos, genera la nota sola, ¿sí? Está programado de esa forma, pero no quiere decir que la nota que les tira el sistema sea la nota final. Por eso les digo, tiene que corresponder cada ejercicio que ustedes respondan en el cuestionario con su foto. Y una cosa que me pidió Cristian, para facilitar el tema de la corrección, ¿sí? Porque van a ser 5 ejercicios, y esos 5 ejercicios puede que sean más de 5 fotos, de 5 hojas, ¿sí? Si pueden armar un solo archivo. Pueden sacar fotos, armar un Word, pasarlo a PDF, pueden usar alguna aplicación que te escanee y te arme el PDF directamente, ¿sí? Porque el año pasado nos subían una y teníamos, no sé, 10 fotos, 6 fotos, 7 fotos, todas separadas, algunos no les ponían nombre. Entonces, lo que les vamos a pedir, por favor, es que armen un solo archivo con todas las fotos de los ejercicios que resolvieron, ¿sí? Y que cada foto, o sea, cada hoja, tengan estos datos. Nombre, apellido, legajo, comisión y carrera, ¿sí? Nombre, apellido, legajo, comisión y carrera. Todos los archivos.
o sea, el archivo en general que tenga su nombre, obviamente, con su comisión, pero cada foto que tenga estas 5 cosas. Arriba, ¿vieron como cuando escribían en presencial y escribían los exámenes y ponían su nombre? Bueno, esos 5 datos. Nombre, apellido, comisión, legajo y carrera. ¿Sí? Y un solo archivo, por favor, porque después es un bardo, porque cuando nosotros queremos descargar las fotos, ¿sí? El año pasado descargaba todo junto y muchas veces esos archivos no tenían nombre y no sabíamos de quiénes eran esos ejercicios. Y rastrear, complicadísimo, complicadísimo. Esos ¿sí? datos, en caso de hacer un documento Word, ¿lo puedo agregar en cada hoja del documento? Claro, ¿O si sí, tiene obvio, que ir sí. escrito a mano en la hoja? No. Si vos haces un documento Word, lo puedes escribir ahí o puedes escribirlo en la hoja. Lo que sí que esté. Ah, perfecto, ¿sí? perfecto. ¿Sí? En cualquier lado que yo pueda ver, bueno, esto es de Tomás, para identificar, ¿sí? Un solo archivo, porfa. Sí, ¿Nos tenemos que conectar a algún Zoom o algo? sí, esto también. El examen es el horario de la clase teórica. Se conectan al Zoom, ¿sí? 2 segunditos antes de que se habilite, ¿sí? El cuestionario. O sea, estén disponibles para el Zoom un ratito antes del examen. ¿Sí? El examen empieza a 10:30, 10:20, porfa, ya conéctense. Nosotros vamos a estar con Cristian en el Zoom todo el horario, ¿sí? Ustedes se conectan ahí un cachito, charlamos 2 minutos, van al cuestionario y mientras lo resuelven, si tienen alguna duda porque algo no se entiende, por X motivo, se pueden conectar al Zoom que nosotros vamos a estar ahí para responder dudas, consultas, lo que sea. ¿Sí? Vamos a estar ahí nosotros. Pero ustedes no tienen que estar conectados al Zoom durante el examen. ¿Se entiende? Ah, bien, para consulta, sí. Exacto, si ustedes tienen alguna duda, no sé, hay algo que no les sale o hay algo que no se entiende del enunciado, tienen un problema que se les trabó, no sé, cualquier cosa que surja con el sistema o lo que sea, nosotros vamos a estar ahí. ¿Sí? A ver qué otra cosa más. El examen, por lo que yo tengo entendido, nosotros no lo vimos, no tenemos forma de verlo hasta el día del examen, y ustedes van a ser una de las primeras comisiones en rendir. Son 5 preguntas teóricas, 5 prácticas, y tengo entendido que les dan 110 minutos, si esto no cambió, esa más o menos es el tiempo, salvo que les hayan, yo supongo que van a hacer esos 110 minutos. Y los pueden resolver en esos 110 minutos. ¿Sí? Acuérdense que las teóricas son muy puntuales, ¿sí? Porque son multiple choice, no tienen que demostrar nada. Las que sí van a tener que resolver son las prácticas. Es medio, o sea, va a ser de nuestra experiencia del año pasado, es distinta porque el año pasado nosotros tuvimos 3 parciales porque la materia se dividió en 3 módulos. Este año son 2. ¿Sí? El primer parcial el año pasado llegó hasta el TP5 y este año llega hasta el 9. ¿Sí? Es mucho más amplio lo que pueden llegar a tomar. Pero, vieron que hay temas que para poder resolver yo tengo que saber los anteriores. Por ejemplo, nosotros tenemos una práctica que es solo de derivadas parciales. Yo no creo que les tomen un ejercicio de derivadas parciales porque hay otros temas, ¿sí? Dentro de la materia, en otros TPs, que ustedes tienen que saber derivar parcialmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que sí estoy en un 99,9% segura es que ejercicios de ecuaciones diferenciales va a haber, sobre todo de segundo orden, seguro, así como están en la práctica, de esa forma. Ejercicios de extremos, y ahora lo que vamos a ver ahora, que es multiplicadores de Lagrange, con 1 o 2 restricciones, eso de cabeza. Y muy probablemente, como pasó el año pasado, los ejercicios, por ejemplo, de diferenciales, incrementos y diferenciales, ¿sí? No sea un ejercicio que les dan una función y le dan 2 puntos y te dicen calcular el diferencial o calcular los incrementos utilizando el teorema de los incrementos finitos. No. Lo más probable es que los ejercicios sean de forma de aplicación. ¿Vieron cómo hay un ejercicio que dice calcular la cantidad de material aproximada para la construcción de un recinto cerrado? ¿Vieron eso? Que hay un ejercicio que resolvimos y en la parte de ejercicios de aplicación adelante de la práctica hay también.
Bueno, lo más probable es que sea de esa forma que les tomen la parte de incrementos y diferenciales. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, les piden, o no explícitamente calcular volumen, pero ustedes tienen que usar la función volumen, calcular la cantidad de material para un recinto, no sé, cilíndrico o para el helepípedo de tantas medidas, y calcular la cantidad de material aproximado. Bueno, yo sé que si es aproximado tengo que usar diferenciales para poder calcular la cantidad de material. ¿Se entiende? Sí, Sí, después de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿qué habías dicho? Extremos seguro. Ah, Multiplicadores de Lagrange de cabeza, que es lo que vamos a ver ahora. Calcular puntos críticos y si hay máximos o mínimos absolutos. ¿Sí? En regiones cerradas. A ver, estoy pensando, Déjame ver. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, por ejemplo, ejercicios con derivadas direccional para calcular la razón de máximo cambio, ¿sí? O la dirección de mínimo crecimiento, de máximo crecimiento. De ese estilo también toman, y toman mucho de aplicación. Fíjense en la práctica de derivadas direccionales, hay ejercicios de temperatura, de topografía, de ese estilo, que lo que les piden es calcular la dirección de máximo o de mínimo crecimiento. ¿Sí? Tengan en cuenta, eso se toma un montón también. Yo lo he visto el año pasado. Muchas veces usan la palabra, en vez de dirección de máximo crecimiento, dirección de mínimo crecimiento, razón de cambio máxima o razón de cambio mínima. ¿Sí? Y también pueden utilizar mucho la palabra pendiente. ¿Sí? Cuando hablan de la palabra pendiente, también les están preguntando la derivada direccional. ¿Se acuerdan de U asterisco o de U doble asterisco? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno. No le digan a Cristian que yo les estuve diciendo todas estas cosas porque me asesina. ¿Sí? Esto es entre nos. Porfa. ¿Sí? Esto, todo lo que yo me voy acordando. ¿Cómo? No, que mil gracias. Mira, un poco más orientado. de lo que yo me acuerdo que han tomado, ¿sí? A ver. ¿Qué otra cosa más? No me acuerdo qué otra cosa más, pero viene por ahí la mano. Y las preguntas teóricas pueden ser muy puntuales, tipo, ¿qué es una superficie de nivel? ¿Qué es una curva de nivel? Y les dan las opciones. Puede ser, por ejemplo, en la parte de límite y continuidad adelante, ¿vieron que hay como un resumen teórico? Todas las prácticas lo tienen. Bueno, hay unos pequeños teoremitas o pequeños principios, ¿sí? Que son varios. A ver, esperen que... Aguántenme 2 segundos, que me fijo y les digo con... No. Con conocimiento de causa. Acá está. ¿Tienen por ahí el TP3 a mano? Algunos, si no, lo escriben. El TP3 es de límites. En la primera hoja, en el resumen teórico, hay teoremitas. ¿Sí? Dice, si f de x y g de x y son dos funciones de variables independientes que tienen límite cuando x y tienden a b, entonces se cumplen 2 puntos. Y hay un montón de cosas. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Porque regla de la trayectoria, continuidad en un punto, todo eso. ¿Sí? Hay un montón de teoremitas cortitos, sencillos. ¿Algo más, Flor, que te acuerdes? ¿O algo que le podamos comentar a los chicos? Diferenciabilidad también. Ay, Flor, no se te escuchó nada porque se recorta. ¿Me escuchan? Porque Ana Más o menos cortada. Se debe andar mal el internet. Sí, capaz desactivando el video va mejor. Sí, sí. ¿Ahí no te escuchás, Flor? No, casi internet. Se nos fue. A ver, Creo que dijo diferenciabilidad. El de diferenciabilidad, también, sí.
¿Vieron los teoremas de continuidad o diferenciabilidad implica continuidad, pero no la recíproca? Y todos Sí, esos sí. teoremitas que yo en el Power los tengo. ¿Me escuchan? Ahí puse ahora en el sí. chat. ¿No? Flor. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, sí. Como que me tengo que quedar quieta. Sí, no estoy en mi casa, por eso no me anda bien internet. Te mandé justo un mensaje. No habla del más allá. Claro. Ahí se corta un montón. Bueno, pero básicamente eso decías, ¿no? Lo de diferenciabilidad. Lo de continuidad implica que una función sea diferenciable quiere decir que es continua, pero que sea continua no quiere decir que sea diferenciable. ¿Sí? Todas esas cosas que son pequeños teoremitas, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta. Siempre. Y muchas veces los ejercicios prácticos salen de los mismos ejercicios de aplicación que están en la práctica. ¿Sí? Pasa que yo entiendo que es un montón, porque tenés los ejercicios para resolver, o sea, mirar toda la parte teórica, encima tener que mirar los ejercicios de aplicación o los ejemplos, es un montón, pero muchas veces se toma eso. De ahí salen. Si no son iguales, les pegan el palo. Ah, otra cosa, porque me acabo de acordar. ¿Se acuerdan que hay un ejercicio en la práctica de que tenemos que calcular el plano rectificante? ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchan? Yo por lo menos no, profe, no. ¿No se acuerdan? Bueno, eso en la práctica, ya les digo. En la práctica de funciones vectoriales, ¿sí? Que teníamos que, ¿te acuerdan que teníamos que calcular el vector normal, el binormal, el tangente? Que era la tríada, ¿sí? Esos tres forman planos, ¿sí? El plano osculador, el normal y el rectificante. Muchos ejercicios les han pedido a los chicos calcular el plano rectificante o calcular el plano osculador, y nosotros en el Power que yo les mandé hay un ejemplo de eso. ¿Sí? Ténganlo en cuenta también eso. Y en la práctica, en la parte teórica, hay también 2 ejercicios resueltos de lo mismo. No se me ocurre más nada. Porque en realidad el universo de ejercicios es enorme, porque es un banco de preguntas que tiene más de 150 preguntas y les puede tocar al azar. Quiere decir que a Simón no les puede tocar un examen totalmente distinto que al de Martina y al de Tomás, por ejemplo, ¿sí? Por más que sea la misma comisión, ¿se entiende? Porque es al azar las preguntas. Pero, sí. Cada pregunta tiene un puntaje de 2. No. Okay. No, hay preguntas que son de menos y hay que son de más. No lo sé porque no lo vi el parcial. Pero fíjate que son 10 preguntas, son 5 teóricas y 5 prácticas. Sí, quise decir, claro, un punto cada una, pero no. No, algunas sí, algunas no. Algunas valen un poquito más y otras que valen un poquito menos. Por eso no lo vamos a ver hasta el lunes, porque nosotros no tenemos acceso al cuestionario hasta el lunes. Se abre en el horario del examen. Así que mientras ustedes están rindiendo, ahí nosotros lo podemos ver. Así que no sabemos ni nosotros tampoco qué les van a tomar. Porque encima, como es al azar, puede ser 10 exámenes distintos. O más. No sé. También por eso se nos complica a veces, no es que se nos complica, pero es un poco más complejo corregir de esa forma. Porque cuando vos no tomás 1 o 2 temas, es mucho más fácil que si tenés 2 ejercicios distintos. Los que se pueden repetir sí son los teóricos. Los teóricos no cambian mucho. Pero los prácticos sí, porque funciones hay de todo. ¿Salen mezcladas las preguntas teóricas con las prácticas? ¿O sí, salen mezcladas. Otra cosa importantísima. No sé si esto se los dijo Cristian. Creo que esto no va a cambiar porque eso pasó el año pasado. Mirá, me había olvidado. El año pasado también. No se puede volver para atrás. ¿Saben eso, no? Tienen que responder la pregunta que les toca en el momento. La 1 es la 1
y si vos pasas a la 2, perdiste la 1. No puedes volver para atrás. Ah, eso está bueno. Me había olvidado de decirles. Es importantísimo. Sí. Vieron que cuando a uno les da un examen, generalmente decís, bueno, a ver, siempre arrancamos por la que más sabemos, obvio, siempre. Decís, bueno, sé las 5, arranco por ahí, después vuelvo a las otras. Bueno, acá no. La primera que se te presenta es la que tenés que responder en ese momento. No se puede volver para atrás. Sí, a ver, no nos informaron que eso haya cambiado, así que el año pasado fue así. Así que supongo que este año va a ser igual. Eso es importante. Bueno, no me acuerdo, no sé, alguna duda, alguien que quieran preguntar. Así ya arrancamos con extremo, con multiplicadores Lagrange y terminamos el tema y tienen todo para el parcial. Profe, ¿las preguntas mal respondidas van a restar puntos o no? Qué buena pregunta. No respondo, no, creo que no restan. No. Ah, listo. Joya. No, igual el año pasado, en un principio sí, y después se cambió, pero los vamos a averiguar bien, y antes del examen, estas cosas, lo mismo que lo del pasar, yo estoy casi segura que no se puede volver para atrás, pero se los respondo bien el lunes antes de conectarse. O igual, el profesor seguramente les va a mandar un mail, hoy o mañana, para decirles esto también, de la conexión un ratito antes y esas cosas. Porque él siempre lo hace, Cristian. Pero no te quiero decir tajantemente que no restan cuando no estoy del todo segura. Para mí no van a restar porque el año pasado se quiso hacer que restaran y después se volvió para atrás con esa decisión. Así que no creo que este año se implemente eso. Ah, bueno, nada, yo preguntaba porque el año pasado en álgebra restaban las preguntas Sí, mal. el año pasado sí, me acuerdo que restaban. No, este creo que no. No sé qué más les iba a decir. No sé, algo más que se les ocurra a ustedes. No, por ahora no. Bien, bueno. Arranquemos con multiplicadores Lagrange y si yo me acuerdo de algo, les digo, ¿sí? Bien. Así ya terminamos con esta parte de la práctica 9. Y ya tienen todo para el parcial. ¿Sí? Teorema de Lagrange. ¿Sí? El teorema de Lagrange sirve para encontrar también máximos y mínimos absolutos. O sea, sigo hablando de regiones cerradas. ¿Sí? Entonces dice, sean f de xy y g de xy funciones con derivadas parciales continuas, si f de xy tiene un máximo o un mínimo en el punto x0 y 0, cuando está sometido a la restricción g de xy igual a 0 y el gradiente de g en el punto x0 y 0 es distinto de 0, entonces existe un número real, lambda, al que voy a llamar multiplicador de Lagrange, tal que el gradiente de f en el punto va a ser igual a lambda por el gradiente de g en el punto. Entonces dice, para aplicar el método y encontrar x0 y 0, sí, acuérdense que x0 y 0 es el punto crítico en el que yo voy a determinar si ese punto tiene un máximo o un mínimo absoluto, se debe resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Voy a tener la derivada parcial de la función f respecto de x va a ser igual a la derivada parcial de la función g respecto de x por lambda, lo mismo para y, y como tercera ecuación voy a tener a la restricción igualada a 0. Entonces, cada vez que yo tenga una función de dos variables con una restricción, yo para poder encontrar ese punto crítico y clasificarlo como máximo o mínimo, voy a tener que armar un sistema de 3 ecuaciones con las derivadas parciales de f y de g respecto de x de y, y con la restricción igualada a 0. ¿Sí? Y dice,
No en todos los puntos obtenidos habrá valores extremos, ya que el teorema es condición necesaria pero no suficiente. Si f de x y tiene un máximo o un mínimo, este será el mayor o menor de los valores de la función en esos puntos. Cuando hagamos un ejercicio esto va a quedar un poco más claro. Pero para que nos quede claro esto, yo voy a tener una función de dos variables, me van a dar una f de x y me van a dar una restricción, ¿sí? A la que yo voy a llamar g de x y. Cuando la función f es de dos variables, y la función g es también de dos variables, yo voy a tener que armar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Voy a tener x, y lambda. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una función de 3 variables? Si la función es de 3 variables, pero con una restricción, el procedimiento es exactamente igual que el que hicimos en el de 2 variables. La única diferencia es que yo ahora voy a armar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Por qué? Porque tengo una variable más. ¿Sí? Voy a seguir haciendo el gradiente de la función f en el punto x0 y 0, z0, va a ser igual al gradiente de g, ¿sí? De la restricción en el punto x0 y 0, z0 por lambda. Entonces, para poder encontrar esa x0 y 0z0, lo que voy a tener que armar es un sistema de ecuaciones con 4 ecuaciones, un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. X, y, z, lambda. ¿Sí? Exactamente igual que en el de 2 variables, la única diferencia es que tengo una ecuación más, por tener una variable más. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Pero si tengo una función de 3 variables, pero con 2 restricciones, a las restricciones las voy a llamar g y h. Por lo tanto, como tengo 2 restricciones, voy a tener que tener 2 multiplicadores de Lagrange, al que voy a llamar lambda y al que voy a llamar mu. Por lo tanto, voy a tener un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Voy a tener, la primera ecuación va a ser la derivada parcial de la función f respecto de x, y la voy a igualar a las derivadas parciales de g y de h respecto de x, y cada una multiplicada por un multiplicador de Lagrange. Al uno voy a llamar lambda y al otro voy a llamar mu. Lo mismo para las derivadas parciales respecto de y, lo mismo para las derivadas parciales respecto de z. Y por último voy a igualar las 2 restricciones a 0. ¿Sí? Porque tengo 2 restricciones. ¿Sí? Una función de 2 variables con una restricción, un sistema de ecuaciones de 3, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Una función de 3 variables con una restricción, un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y si tengo una función de 3 variables con 2 restricciones, voy a tener que armar un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Sí? Las 3 primeras ecuaciones tienen que ver con las derivadas, en este caso, las derivadas parciales de la función respecto de cada una de las variables. ¿Sí? Si es de con una restricción, va a ser de f y de g, multiplicado por lambda. Y si es con 2 restricciones, voy a tener f, g y h multiplicado por lambda y por mu. Y si es de una variable, solamente, perdón, de una variable no existe, de 2 variables, solamente voy a tener f y g, ¿sí? Respecto de x y de y por lambda. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Perdón. Vamos a hacer un ejercicio. Es el ejercicio 3 de la práctica. Dice, utilizando el teorema de los multiplicadores de Lagrange, así les pueden tomar los ejercicios del examen, ¿eh? Bien explícito. ¿Sí? Puede. Hallar los extremos absolutos, si los hay, de las siguientes funciones. Entonces les dicen, f de x y es igual a 5x cuadrado más 6y cuadrado menos x por y. Y dice, sometida a la restricción x más 2y igual a 24. Entonces, si esta es mi restricción, esta es mi g de x y.
¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es igualarla a 0, porque es lo que voy a tener que usar para armar mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, tanto f y g son funciones con derivadas parciales continuas por ser polinómicas. ¿Sí? Ambos son polinomios. Por lo tanto, se puede aplicar el teorema de Lagrange. Para encontrar los posibles valores del punto, tengo que armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que en este caso van a ser 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo armamos la primera ecuación? Esta que tengo acá. La derivada parcial de x de f igual a lambda por la derivada parcial de x de g. Perfecto, sí. Pero ¿cuál es la derivada parcial de f respecto de x? Es 10x menos y. Perfecto. Va a ser igual a lambda por esto g. 1. Muy bien. Perfecto. ¿Y la segunda? Porque creo que están todas juntas. A ver si hago lío. Ah, no, de a 1. Bien. Y 12i Sí. menos i. Estoy derivando respecto de y. 12i está perfecto. ¿Menos? Menos x. Ahí va, perfecto. Igual a lambda por... Por 2. Por 2. Perfecto. Y por último, mi g de x igual a 0, que es esto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, con ese sistema de ecuaciones que lo vuelvo a escribir acá, ¿sí? Lo que tengo que ver es empezar a despejar. Tengo que saber cuánto... Acuérdense que yo lo que tengo que encontrar es el punto, ¿sí? Entonces, pasado en limpio, esto me queda así, ¿sí? Entonces, como la segunda ecuación, ¿sí? Es 2 lambda es igual a todo esto, lo que voy a hacer es multiplicar la primera por 2 para poder igualar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Multipliqué a toda la primera ecuación por 2. A ambos miembros. Entonces me queda 20x menos 2y es igual a 2 lambda y 12y menos x es igual a 2 lambda. Entonces, 2 lambda, por igualación, 2 lambda es igual a 2 lambda, por lo tanto, 20x menos 2y es igual a 12y menos x. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Bien. Entonces acá ahora lo que puedo hacer es, paso las x para el primer miembro, las y para el segundo, y voy a buscar de despejar alguna de las variables. Yo en este caso, despejé x. ¿Sí? Y obtuve que x es igual a 2/3 de y. Y con este x, que es igual a 2/3 de y, me voy a la tercera ecuación. ¿Sí? A la restricción. Y reemplazo. Entonces, donde decía x, ahora pongo 2/3 de y, y me quedó todo en función de y. Entonces despejo y. ¿Sí? Y una vez que obtengo y, reemplazo y obtengo x. Y encontré el punto. El punto crítico es 6,9 y el valor que toma la función en el punto es 621. Entonces yo sé que acá, en este punto, voy a tener un máximo o un mínimo. ¿Sí? Ahora voy a determinar de cuál de los dos se trata. ¿Pero me siguieron hasta acá? F de x y, restricción. Como es una función de 2 variables, armo mi sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí? Cualquier operación matemática para resolver es válida. Yo en este caso lo que hice fue multiplicar la primera ecuación por 2, igual a los lambda, porque en realidad a mí no me interesa saber en este caso en particular cuánto vale lambda, ¿sí? Porque directamente puedo sacar de esta forma cuánto vale x y introducirlo en la restricción, en la tercera ecuación. Saco cuánto vale y, saco cuánto vale x, tengo mi punto, calculo cuánto vale la función en ese punto. Entonces yo sé que en ese punto voy a tener un máximo o un mínimo. ¿Sí? Sí.
No, te puede dar más de 1. ¿Sí? En el caso de darte más de 1, yo tengo que evaluar cómo se comporta la función en ese punto, y el valor más grande va a ser el máximo y el valor más chico va a ser el mínimo. ¿Qué es esto que decía, vieron al principio, en la parte de abajo, que yo les dije que después lo íbamos a ver? Pero les puede pasar, sí. ¿Sí? Si les da más de un punto, yo evalúo la función en esos 2 puntos, y el valor más grande va a ser el máximo y el valor más chico va a ser el mínimo. En este caso en particular, como me dio solo un punto, tengo que ver si es un máximo o un mínimo. ¿Sí? Ahora después tenemos otros ejercicios donde tenemos 2 puntos. ¿Sí? ¿Seguimos? Dale, profe. Entonces, vamos a verificar qué tipo de extremo tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es, de la restricción vamos a despejar una variable. Yo despejo y. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, esto que despejé, lo voy a meter en f de x, y. Entonces, al meterlo en f de x, y, me queda una función de una sola variable. ¿Sí? Reemplazo donde decía y, en mi función, por 12 menos 1/2 de x. Y opero algébricamente. Entonces me va a quedar de esta forma. Esto que tengo acá. ¿Sí? Si sumo, resto, multiplico, aplico cuadrados. ¿Me siguen hasta acá? Agarro la restricción, despejo una variable y la introduzco en f de x, y. Entonces, mi f de x, y deja de ser f de x, y para ser f de x. En este caso, porque despejé y. Si hubiera despejado x, queda en función de y. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Entonces, como tengo una función de una variable, lo que vamos a utilizar para poder clasificar ese punto, ¿sí? Es el criterio de la derivada segunda. Entonces, tengo mi f de x, que es lo que obtuvimos recién en la filmina anterior. Lo derivo una vez, lo derivo 2 veces. ¿Cuál es la derivada primera de esto respecto de x? 14x Sí. menos 84. Perfecto, 14x menos 84. ¿Y cuál es la derivada segunda de esto? 14. Perfecto, 14. Como la derivada segunda me dio un número que es mayor a 0, quiere decir que es cóncavo hacia arriba. Y si era cóncavo hacia arriba, ¿qué tenía? ¿Alguno se acuerda? Mínimo. Un mínimo. Exactamente. Entonces, ahí voy a tener un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque el dominio es restringido. ¿Sí? Siempre que utilicemos el teorema de Lagrange, ¿sí? El de los multiplicadores de Lagrange, estamos en dominios restringidos. Además, porque tenemos las restricciones, son dominios cerrados, por lo tanto tenemos mínimos y máximos absolutos. Acuérdense que cuando las regiones eran abiertas teníamos relativos. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Sí? Encontré y determiné que la función en ese punto, en el punto 6,9, tiene un mínimo. ¿Sí? Sí. Excelente. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? Volvemos para atrás. ¿Explicamos de vuelta? No, todo perfecto, profe. Bien. Me alegro. Genial. ¿Pasamos? ¿Hacemos otro? Función de 3 variables. ¿Sí? F de x y z es igual, esto también es de la práctica, de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado con una restricción, que es 2x más y menos z igual a 5. O sea que esta va a ser mi g de x y z. La voy a igualar a 0. Y hago lo mismo. Si yo tenía una función de 3 variables con una restricción, ¿cuántas ecuaciones tiene que tener mi sistema de ecuaciones? 4. 4. Importantísimo. Muy bien, 4. Entonces, creo que, bien. ¿Cuáles serían mis ecuaciones? F de x sería 2x. Bien, perfecto. ¿Igual a qué? A lambda por 2.
Muy bien. La segunda. 2i igual a Sí. lambda Sí. por 1. Perfecto. La tercera. 2z igual a lambda por menos lambda, o lambda por menos 1. Perfecto. Y bueno, y la cuarta es la restricción igualada a 0. Muy bien. ¿Todos entendieron? ¿Todos seguimos en la misma página? ¿Se entendió todo? Sí. Bien, excelente. Entonces, me va a quedar pasado en limpio, ¿sí? Como x es igual a lambda, ¿sí? Simplifico los dos. 2i es igual a lambda y menos 2z es igual a lambda, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es despejar las variables x y z, ¿sí? Y les voy a dejar en función de lambda. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar x, y z en la restricción. Entonces, en este caso, sí a mí me sirve despejar lambda y saber primero cuál es el valor de lambda para poder calcular x y z. ¿Se entiende? Porque yo al reemplazar en la restricción, todo me va a quedar en función de lambda. Entonces, me va a quedar 2 lambda más un medio de lambda menos un medio de lambda menos 5 igual a 0. Entonces obtengo que lambda es igual a 5 tercios. Entonces, ¿sí? Este era el sistemita que yo había formado, ¿sí? Que tenía de las 3 ecuaciones. Como ya sé cuál es el valor de lambda, obtengo el valor de x, obtengo el valor de y obtengo el valor de z. Por lo tanto, el punto crítico es 5 tercios, 5 sextos menos 5 sextos, y el valor extremo de la función en ese punto es de 25 sextos. Por lo tanto, yo sé que ahí voy a tener un máximo, un mínimo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Ustedes cuando tienen sistemas de 4 ecuaciones pueden resolverlo de la forma que les parezca. En este caso, en particular, eran como x y z eran ecuaciones sencillas y las podía despejar y las podía hacer las funciones a las 3 de lambda, era más fácil y después reemplazar en la restricción. Saco cuánto vale lambda, por lo tanto, una vez que sepa cuánto vale lambda, sé cuánto vale x y z. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es tener que verificar qué tipo de extremo es. Y para poder verificar qué tipo de extremo es, voy a despejar de la misma forma que hicimos en el anterior, una de las variables de la restricción. Yo despejé z, ¿sí? Entonces, al despejar z, ¿sí? La voy a introducir en la función de 3 variables, que era f, ¿sí? Y al introducirla en esa función, me queda una función de 2 variables. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Despejo una variable de la restricción que es de 3. En este caso yo despejé z porque, bueno, despejé z, pero pueden haber ustedes despejado x e y, es lo mismo. ¿Sí? Esto lo introduzco en f de x y z y la transformo en una de 2 variables. Va a depender de x y de y. Y como la transformé en una ecuación de 2 variables, lo que voy a tener que hacer es el procedimiento que hacíamos cuando teníamos una de 2 variables, encontrar los puntos críticos primero. ¿Se acuerdan antes que hacíamos sacábamos las derivadas parciales y las igualábamos a 0 para encontrar los puntos críticos? Tenemos que hacer eso para verificar que coincidan con el punto que encontramos por el teorema de Lagrange. No se olviden de este paso, hay que hacerlo siempre. ¿Sí? Entonces, si esta es mi función de 2 variables, la voy a derivar respecto de x y respecto de y, y la voy a igualar a 0. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, esta es la función. ¿Cuál va a ser la derivada parcial de la función con respecto a x? 10x Sí. más 4y Sí. menos 20.
Perfecto. ¿Y respecto de y? 4y más 4x Sí. menos 10. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es mi sistemita de dos ecuaciones. Las voy a igualar a 0. ¿Sí? En este caso, como tanto en la primera ecuación como en la segunda tengo la misma cantidad de y, lo que voy a hacer es restarlas. ¿Sí? Entonces elimino la y ya puedo despejar directamente x. ¿Me siguen hasta acá? 10 menos 4, 6x, menos 20, menos se transforma en más, entonces me queda menos 20 más 10, menos 10. Y las y se eliminaron. Despejo x. ¿Sí? Y con x la introduzco en cualquiera de las dos ecuaciones. Y despejo y. X 5 tercios y 5 sextos. Entonces, el punto crítico coincide con lo que habíamos encontrado con el teorema de Lagrange. ¿Sí? En el caso de encontrar, por este sistema de dos ecuaciones igualadas a 0, otro punto, el punto que no coincida con Lagrange se descarta. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Excelente. Entonces, una vez que verificamos y encontramos el punto de Lagrange, ¿se acuerdan cómo hacíamos para clasificar ese punto crítico? ¿Qué utilizábamos? Las derivadas. Bien, había algo que se llamaba el criterio de la derivada segunda, ¿se acuerdan? Que teníamos que calcular las derivadas segundas tanto de x y de y la cruzada. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos que esta era la derivada primera respecto de x y esta era la derivada primera respecto de y. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es f de xx. O sea, la derivada segunda de esta función respecto de x, la derivada segunda de esta función respecto de y después la cruzada. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada segunda de esta función respecto de x? 10. Bien. La de esta función respecto de y. 4. ¿Y la cruzada? ¿Qué se necesita? 4 también. Muy bien. Acuérdense que la cruzada es, si yo derivé, esta está derivada respecto de x, ahora la voy a derivar respecto de y si esta está derivada respecto de y, la voy a derivar respecto de x. ¿Sí? ¿Ven qué? Es indistinto el orden porque por el lema de Schwartz, las derivadas cruzadas son iguales, entonces valen 4. Entonces, vamos a utilizar la ecuación, ¿sí? Para el criterio de la derivada segunda, que es esta que tengo acá, y vamos a multiplicar 10 por 4 menos 4 al cuadrado, que me da 24. Entonces, como g de xy es mayor a 0, yo sé que ahí voy a tener un máximo o un mínimo. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿sí? Es ver, una vez que tengo identificado que esto es mayor a 0, lo que tengo que hacer es ver cómo se comporta la derivada segunda de la función respecto de x. ¿Sí? Entonces, la derivada segunda de la función respecto de x, ¿cómo es? 0. Mayor a 0. Entonces, si es mayor a 0, ¿qué tengo en 5 tercios, 5 sextos? ¿Un mínimo o un máximo? Un mínimo, ¿no? mínimo. Mínimo. Muy bien. ¿Cuándo? Profe, Sí. una pregunta. ¿No sería Sí. mínimo relativo? Por el criterio de la No. segunda, ¿no? Ah, No. En realidad, el criterio de la derivada segunda sí se aplica para los relativos, pero yo estoy aplicándolo acá en el contexto del teorema de Lagrange. ¿Sí? Acordate que nosotros aplicamos primero y principal el teorema de Lagrange. Esa es como una excepción. Utilizamos este criterio para poder clasificar el punto que encontramos en el teorema de Lagrange. Y el teorema de Lagrange solamente es para recintos restringidos. ¿Sí? Está bien lo que me estás preguntando, porque nosotros utilizamos este criterio para regiones abiertas, ¿sí? Cuando no teníamos restricciones y no teníamos
nada que me cerrara el recinto. Está muy bien lo que me preguntaste. Pero en el contexto del teorema de Lagrange, porque acuérdense que nosotros calculamos el punto crítico teniendo en cuenta que tienen que cumplir con lo encontrado en el teorema de Lagrange, aplicamos este criterio de la derivada segunda y lo que encontramos es un absoluto. ¿Sí? Listo. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Pero gracias por preguntarlo porque está buena la pregunta porque sí, llega a confusión, porque esto lo aplicábamos cuando teníamos que encontrar los relativos. Pero en este caso, como nosotros aplicamos previamente el teorema de Lagrange y tenemos restricciones, ¿sí? Los mínimos o máximos que encontremos son absolutos. ¿Alguna otra duda? Sí. No, que ahora quedó claro. Buenísimo. Que quedó claro ya. Perfecto. ¿Ninguna otra duda? ¿Nadie? ¿Seguimos? Sí. Bien. Este es un ejemplo, porque en la práctica hay un solo ejercicio para resolver, así que estaría bueno que lo resuelvan ustedes, pero esto es una función de 3 variables con 2 restricciones, ¿sí? Entonces, la función es f de x y z, de x más y más z, sometida a las restricciones x cuadrado más z cuadrado igual a 2, esta va a ser mi g de x y z, y x más y igual a 1, esta va a ser mi h de x y z. Entonces, ambas las voy a igualar a 0. ¿Sí? Entonces, si teníamos una función de 3 variables con 2 restricciones, el sistema de ecuaciones, ¿con cuántas ecuaciones me quedaba? 5. 5. Perfecto. Entonces, acuérdense, como tengo 2 restricciones, ahora va a aparecer muy lambda. Voy a tener otro multiplicador de Lagrange. ¿Cómo me va a quedar la primera ecuación? 1. Igual. Sí, el primer miembro, 1, perfecto. Igualado a... Lambda por 2x. Sí. Más mi por 1. Bien. Me quedó 1 igual a lambda por 2x más mu por 1. Perfecto. La segunda. También 1 igual a lambda por Sí. g sería 0, ¿puede ser? 0, muy bien, lambda por 0. Más mi por 1. Bien. 1 igual a lambda por 0 más mu por 1. Muy bien. ¿Y la tercera? 1 igual a lambda por 2z. Sí. Más mi por 0. Bien, porque no hay z en h. Muy bien. Y por último, las 2 restricciones igualadas a 0. ¿Vamos bien hasta acá? Vuelvo a escribir las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, pasadas en limpio, me queda en la primera que 1 es igual a 2 lambda por x más mu, la segunda es 1 es igual a mu, la tercera es 1 igual a 2 lambda por z. Entonces, lo que voy a hacer es, de la primera ecuación, voy a despejar lambda, ¿sí? Y en la primera, lo que voy a hacer es, reemplazamos lambda, ven que acá en la primera yo tengo lambda, por 1 sobre 2z, ¿sí? Despejo lambda de la tercera y la reemplazo en la primera. Me va a quedar de esta forma. Simplifico los dos y despejo x. ¿Sí? ¿Por qué me da 0? Porque este más 1 pasa restando, 1 menos 1 es 0, y z pasa multiplicando, z por 0 es 0. Y obtengo x. ¿Sí? Acá acuérdense que reemplazamos mu valía 1 por esta ecuación. ¿Sí? Entonces,
Lo que voy a hacer una vez que obtuve X, voy a despejar de cualquiera de las dos restricciones, porque ambas tienen X. ¿Sí? En este caso yo arranqué por la última, despejo Y. ¿Sí? Porque ven que en esta última tengo X e Y, y yo ya sé que X vale 0, por lo tanto puedo despejar Y. ¿Sí? Por lo tanto me queda que Y vale 1. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Y lo mismo hago con la otra restricción. Porque ya teniendo el valor de X, puedo sacar Z. ¿Sí? Esto vale 0, por lo tanto Z cuadrado es igual a 2, por lo tanto Z es igual a más menos raíz de 2. Y ojo acá, porque acá ahora voy a tener 2 puntos. ¿Sí? El primero va a ser 0, 1, raíz de 2 positivo, y el segundo va a ser 0, 1, raíz de 2 negativo. Porque tengo 2 zetas. Al tener 2 puntos, tengo que calcular cuánto vale la función en esos puntos. ¿Sí? Acuérdense que la función era f, la original. ¿Sí? No tengo que usar las restricciones, sino que tengo que usar f. Y voy a calcular cuánto vale la función en esos puntos. Y como le habíamos charlado con el compañero antes, el valor más grande, ¿sí? Me va a determinar que en ese punto tengo un máximo y en el más chico tengo un mínimo. Y acá no tuve que usar el criterio de la derivada segunda, no tuve que usar absolutamente nada de eso. Simplemente, como tenía 2 puntos, lo mismo pasa si tengo 3, si tengo 4, calculo la función en el punto y me fijo cuál es el valor más grande, ¿sí? Que toma la función en ese punto. En el valor más grande voy a tener el máximo en ese punto y en el más chico voy a tener el mínimo. ¿Sí? Eso, consultar. ¿Eso es independiente de que las derivadas segunda... bueno, siempre la derivada segunda te va a dar o arriba de 0 o abajo de 0, independientemente del punto que sea? Exacto. Está bien. Exacto. Cuando te dan más puntos, cuando te dan más de un punto es mucho más fácil porque no tengo que aplicar ningún criterio, o sea, es mucho más sencillo, calculo la función en ese punto y listo. Pero cuando tengo un punto solo, ahí sí me tengo que utilizar el criterio de la derivada segunda con la ecuación que ya vimos, ¿sí? Si es una función de 3 variables, porque como hago el reemplazo la transformo en una de 2, y en el caso del primer ejercicio que vimos, si era una función de 2 variables y por el reemplazo la transformo en una de 1, tengo que utilizar el criterio que utilizábamos también de la derivada segunda, pero de una función de una sola variable, si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, para poder clasificar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Algo que haya quedado de este ejercicio? Vieron que no es complicado. Son por ahí un poquito largos porque tienen varios pasos, pero no son difíciles. Y por último nos queda el ejercicio 5, que es un ejercicio bastante bien de aplicación. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto también puede llegar a ser tomado. ¿Sí? ¿Qué dice? Una caja rectangular ha de estar apoyada sobre el plano XY con un vértice en el origen del sistema de coordenadas y el vértice opuesto apoyado en el plano de la ecuación 6x más 4y más 3z igual a 24. Calcular el máximo volumen posible de la caja. Entonces yo les pregunto, ¿qué sería esto? Utilizando esto que vimos recién. Si me piden calcular el máximo volumen, ¿cuál es mi función f de x y z? Primero y principal. El volumen sería. El cálculo del volumen. La función volumen, perfecto. Entonces, si la f de x y z es la función volumen, que ahora la vamos a determinar, ¿qué sería esto? Tu g. La restricción. Exacto, la restricción. Muy bien, es la restricción, es mi g de x y z. Muy bien. Entonces, yo tengo que encarar este ejercicio como si fuera una función de 3 variables con una incógnita. ¿Sí? Pero lo encaro de la misma forma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo grafico. ¿Sí? Porque tengo que ver
cuál es la función, y la tengo que identificar bien, tengo que ver cuál es el punto, tengo que ver todo. Entonces, decía que tengo una caja rectangular que está apoyada un vértice en el origen, ¿sí? En 0, 0, 0. Perdón, ¿sí? profe. Y otro, sí. ¿En el examen habría que incluir gráfica? Si lo pueden hacer, genial. O de última Si lo lo puedo pueden hacer hacer, algún genial. software y Sí, sí, apuntarlo también. Listo. Sí, sí, se puede, se puede. Sí, sí, sí. Este, digamos, es bastante sencillo hacerlo a mano, pero sí, sí se puede. Entonces, tenemos la caja, perdón, dice que hay uno de los vértices en el origen del sistema, es en el 0, 0, 0, ven acá, y el otro está apoyado sobre el plano, este punto que está acá, que es el punto crítico, porque quiere decir que mi caja va a estar limitada, restringida al plano, no puede crecer más que eso. ¿Sí? Entonces, para poder calcular el volumen máximo, tengo que primero encontrar el punto crítico. ¿Sí? Y una vez que encontré el punto crítico, ahí calculo la función en ese punto, que me va a dar el volumen máximo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, lo que me convendría siempre es graficar el plano, ¿sí? Acuérdense que para poder graficar este plano, lo que hago es intersectar en los ejes, sí, en los ejes de coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, para saber dónde corta el eje X, hago y Z0, ¿sí? Entonces me va a quedar 6X igual a 24, despejo X es igual a 4, lo mismo hago para Y, ¿sí? Z y X es igual a 0, por lo tanto, Y va a ser igual a 24 dividido 4, que me da 6, lo mismo para Z. X e Y es igual a 0, por lo tanto 3Z es igual a 24, por lo tanto Z es igual a 8. Y ahí dibujo el plano. ¿Sí? Acuérdense que la restricción la tengo que igualar a 0. Yo hice lo siguiente. Dividía todo por 24 y lo igualé a 0. ¿Para qué? Para que sea más fácil, ¿sí? ¿Cómo se llama? Las derivadas. Igual ustedes pueden utilizar esto directamente, pasar el 24 al primer miembro, igual a 0, y es lo mismo. ¿Sí? Este paso por ahí, si no lo quieren evitar, lo evitan y directamente lo igualan a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. ¿Sí? Para manejar números más chicos también. Bien. Entonces, habíamos dicho que nuestra f de x, y, z, era la función volumen. ¿Sí? ¿Y cómo es esa función? Porque yo ya determiné mi g de x y z. Ahora necesito mi f de x y z, porque tengo que armar el sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la función volumen? ¿Cómo la expreso? Base por altura. Ahí va, base por altura por... Me falta una variable. Y la que indica la profundidad. Bien, ancho, ponele, base por alto por ancho. Muy bien, y acá, vista acá. ¿Cuál es la base, cuál es la altura y cuál es el ancho? En variables, no les estoy pidiendo un valor. Variables. Z corresponde a altura, Y a Bien. anchura, y X a Largo puede ser, sí, largo, tal cual. sí. Entonces sería... X por Y por Z. Ahí va, muy bien, eso es lo que... Muy bien. La función volumen, que en este caso yo la voy a identificar con la B corta, ¿sí? Es X por Y por Z. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió eso? Bien. Entonces vamos a utilizar el teorema de Lagrange. Sí, perdón. No sé si alguien había hablado. No, que se entendió. Buenísimo. Entonces utilicemos el teorema de Lagrange, ¿sí? Para obtener los puntos críticos y así poder obtener el volumen máximo de la caja. Entonces, si tengo una ecuación, una función, perdón, de 3 variables con una sola restricción, ¿cuántas ecuaciones va a tener mi sistema? 4. 4. Perfecto. Entonces,
Creo que si paso ya la tengo directamente. ¿Cuál va a ser la primera ecuación? ¿Se acuerdan? La derivada parcial de f, que en este caso sería b, con respecto a Sí, x. perfecto. Bien, ¿y cuál sería la derivada parcial de b con respecto a x? 1. Acordate que tengo las otras dos constantes. Y z, sí, la derivada, está bien, la derivada parcial de x es 1. La derivada parcial, perdón, la derivada de x es 1. Pero tengo iz, ¿sí? Entonces va a ser iz. ¿Sí? Por 1, pero el 1 no lo pongo. ¿Se entendió eso, Tomás? Sí, pues está multiplicando. Bien, perfecto. ¿Y z igual a qué? A lambda. Sí. Está bien. Era g con respecto a x. Sí, ¿y cuál sería g con respecto a x? 1/4. Bien, 1/4. Muy bien. La segunda. Derivada parcial de b con respecto a y, que quedaría Sí. xz. Ahí bien, perfecto. XZ igual a. Igual a lambda por 1/6. Perfecto. La tercera. La derivada parcial de z Sí. sería xy. Sí. Igual a lambda por 1/8. Perfecto. Y la restricción igualada a 0. ¿Vamos bien todos hasta acá? Bien. Entonces. Perfecto. De la primera, ¿sí? Lo que voy a hacer es despejar lambda, o sea que me va a quedar 4iz igual a lambda. De la segunda lo mismo, me va a quedar 6xz. En la tercera lo mismo, me va a quedar 8xy. ¿Sí? Entonces, como tengo un sistema de 4 ecuaciones, ¿sí? Lo que voy a hacer primero es, de las dos primeras, las voy a igualar, ¿sí? Lambda igual a lambda, por lo tanto, 4iz va a ser igual a 6xz. ¿Sí? Simplifico las zetas y despejo y. Lo mismo voy a hacer con las dos segundas. Con la segunda y con la tercera. Las voy a igualar, simplifico las x y despejo z. ¿Sí? Como z es igual a 4/3 de y, lo que voy a hacer es reemplazar. ¿Sí? A y por 3/2 de x. Entonces simplifico el 3 con el 3 y el 4 lo divido por 2 y me queda 2x. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, tanto y como z me quedaron en función de x, entonces lo que voy a hacer es reemplazar estas dos en la restricción. Entonces me va a quedar todo en función de x. Y al quedarme todo en función de x, lo puedo despejar. Como x es igual a 4/3, hago el reemplazo. Y va a ser igual a 2, ¿sí? Porque era 3/2 por x, o sea que va a ser 3/2 por 4/3, me queda 2. Y lo mismo con z. 2 por 4/3 es igual a 8/3. Y encontré el punto. Y como a mí me pedían, este es el punto crítico, a mí me pedían el valor del volumen máximo, ¿sí? Va a ser el valor que tome la función volumen en ese punto. Entonces reemplazo. La función volumen eran x por y por z. Si el punto crítico es 4/3, 2 y 8/3, va a ser 4/3 por 2 por 8/3. Por lo tanto, el volumen máximo que toma la caja, ¿sí? O que puede tomar la caja, es 64 novenos. Acá no uso el criterio de la derivada segunda porque me pide justamente el máximo. Exacto, ¿No? porque, exacto. Exactamente. Porque yo ya sé que es un máximo porque me lo está diciendo. La caja no puede crecer más que eso. Entonces, en ese punto, justo es el vértice que toca la caja con el plano, va a ser un máximo, sí o sí. ¿Alguna duda?
el ejercicio de elección es más probable que sea así que Y es muy los probable. anteriores, No, puede haber de los dos. Esto es retomable de esta forma, porque es más como de aplicación, ponele. Pero de los otros también, de que les dan una función con una restricción o una función con dos restricciones, también han tomado. Y con esto terminaríamos el TP9 de extremos. Y con esto también ya tienen todo completo como para aprobar el parcial. O intentar aprobar. ¿Vieron que no es difícil? ¿O sí? ¿O les pareció complejo? Por ahí tiene muchos pasos, pero es bastante abordable el tema. No sé, algo que quieran preguntar, algo que no se haya entendido, que no les haya quedado claro de esto, en particular, antes de ir a lo anterior. ¿No? ¿Cuándo era el recuperatorio? No, tranqui, ténganse fe, ténganse fe. No sé, está por ahí cuándo es el recuperatorio. No llego a ver acá, en la planificación. Ahora me fijo si quieren, pero tranqui, tranqui que se puede. Es mucho, yo sé que es largo, pero piensen que corren con la ventaja de que no hay demostraciones, no tienen que... Porque si esto hubiera sido presencial, ustedes el examen tienen que hacer demostraciones de los teoremas, hacer mucho gráfico, y esto se ha eliminado por el tema de la virtualidad, porque no tiene sentido, y las preguntas teóricas son múltiple choice y son mucho más concisas, más puntuales. Bueno, lo que queda es la parte práctica, que bueno, se toma casi de la misma forma. Pero también, qué sé yo, a mí me parece que la parte práctica es más abordable que la teoría. Aproximadamente, ¿cuántos teoremas podrían llegar a ser en toda la teoría que vimos? De curiosidad nomás, porque sí, tendría que saber todos esos teoremas. No, es un montón, es un montón. Por eso cuando era presencial se tomaban 3 módulos, porque si no es mucho. No, son un montón. Vos fíjate que en la parte de límite, de continuidad, hay un montón de teoremitas, que todas tienen su demostración. Acá simplemente les van a pedir los enunciados o cositas muy sencillas. Esto de Lagrange tiene toda una demostración larguísima. Todas las ecuaciones diferenciales, acuérdense que tenemos distintos métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primero y segundo orden, tienen cada una su teorema y su interpretación geométrica, las derivadas direccionales, las funciones vectoriales, funciones vectoriales. ¿Sí está bien? Funciones vectoriales. Todo lo que es lo que nosotros vimos de normal, binormal, no tienen una idea lo heavy que es todo eso. Así que zafan en cuanto a eso, a cuanto a la demostración y el tener que, porque para demostrar tienen que graficar incluso. En esa parte zafan. La parte práctica, bueno, no, más o menos se toma parecido. Pero en la teoría sí. En la práctica también va a haber varias opciones para seleccionar. Sí. ¿O tenemos que hacer? No, sí. En algunos ejercicios sí y en otros no. Hay algunos ejercicios que tienen un desplegable, entonces ustedes van a tener que poner o múltiple choice, o sea, se hacen el ejercicio y van a tener distintas respuestas y ustedes tienen que poner la correcta, o en algunos directamente tienen que completar ustedes. Con completar te referís a tipearlo nosotros. Claro, escribir 3, 4, 10, 20. Sí. Completar me refiero a eso. Sí. Y en otros, por ejemplo, le van a dar 5 opciones, no sé, menos 20, un cuarto, coseno de pi, qué sé yo. ¿Sí? Y entonces tienen que ir de acuerdo a lo que les dio a ustedes. Ojo, tengan en cuenta que muchas veces las respuestas son muy parecidas. Lo que cambia es un signo. Porque ha pasado que han metido mal el dedo y después el ejercicio estaba resuelto bien, pero toman el del sistema. Ojo con ¿En ese caso se invalida el ejercicio? Por más que esté bien resuelto.
porque toman el del sistema. De la única forma que nosotros invalidemos lo del sistema es que no esté la foto del ejercicio resuelto. Obviamente que bien resuelto, porque nos ha pasado también que escriben una cosa y el ejercicio tiene otra cosa totalmente distinta. Tiene que corroborarse. Lo mismo que esté resuelto en el cuestionario, o sea, escrito en el cuestionario, tiene que estar en la foto. Por eso presten mucha atención y antes de poner, verifiquen bien todo. Profe, hoy habías dicho que el documento tenía que tener ciertos datos. ¿Era nombre, apellido, legas, comisión y carrera? Perfecto. Esas 5 cosas. Yo las anoté igual, después lo paso al grupo. Sí, yo también los anoté después y acuérdense, si lo pueden hacer todo en un mismo archivo, es lo ideal, ¿sí? Más que nada porque nos ha pasado de que o no se cargan, a veces se cargan algunas fotos y otras no. Otra cosa importantísima. Una vez que terminen el examen, ¿sí? Y cargan la tarea y mandan todo, confirmen, les va a aparecer un botón que dice confirmar envío. ¿Por qué? Porque si ustedes no confirman, a nosotros nos va a aparecer borrador y nosotros no podemos descargarlo. Sí o sí lo tienen que confirmar. Para verificar que esté confirmado, por favor, una vez que terminen, métanse en el Zoom, que vamos a estar con Cristian. Y nosotros nos vamos a fijar ahí si ustedes tienen la tarea confirmada. ¿Se entendió eso? Terminan el examen. Sí, se les abre la tarea. Claro, ustedes la suben, apretan el botón que dice confirmar, porque muchas veces no lo apretan, porque se confían con que lo subieron y ya está. ¿Sí? Una vez que confirmen, se meten en el Zoom, para que nosotros verifiquemos que realmente se confirmó. ¿Sí? ¿Se entendió? Por favor hagan eso, porque nos ha pasado de que no lo confirman y se borran, se van, y después nosotros les empezamos a mandar mail y no nos contestan, y no podíamos ver las fotos. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el PDF y entregarlo? Después una vez que termina el examen, son 15 minutos del momento que ustedes terminan el examen. Se les abre la tarea, 15 minutos para poder sacar fotos, subir todo. 15, 20 minutos. Pero eso les avisa igual, ¿eh? Les avisa ¿Eso se activa ni bien envío el cuestionario o tengo que esperar a que pasen esos 110 minutos? No. Una vez que vos lo terminás. Es individual de cada persona. Vos terminaste el examen antes de los 110 minutos, ya lo puedo subir. Se te abre a vos la tarea. Hasta el año pasado era así. Salvo que lo hayan cambiado en la configuración de todo, pero el año pasado era así. Igual estas cosas se van a pulir el lunes, Facu. Sí. Pero por favor, acuérdense, un ratito antes del examen, conéctense al Zoom. ¿Sí? Que es el mismo de la clase, de los lunes. Y acuérdense que nosotros vamos a estar ahí para cualquier pregunta. Sí, perdón. Sí, no, eso no entra. No, eso no. Hasta el 9, solo el 9. El 10, 11, 12 hasta el 19 es la segunda parte. Hago una consulta. Por ahí lo explicaste porque se me cortó un poco la conexión. Sí. La práctica, ¿alcanza solamente con mandarle el archivo o hay que completar algo en el sistema? No, hay que completarlo en el sistema. En el sistema te va a aparecer la pregunta con las opciones, si es opciones, o completar. Vos lo tenés que cliquear en el resultado que a vos te dio, o completarlo, y además adjuntar las fotos. ¿Eso en el práctico también? O sea, ¿el práctico va a tener tipo un multiple choice? ¿Vos vas a tener que dar...? A veces en algunos sí, en otros no. Está bien. En los que no, solamente alcanza con el archivo que mandemos. No, hay que completarlo. Todo, vos tenés que responder todas las preguntas. Te va a aparecer, no sé, qué sé yo, cómo puede ser la pregunta. Por ejemplo, como el ejercicio que vimos recién, el volumen máximo es tal, y te van a dar 5 opciones, no sé, 64 quinto, y vos cliqueás el que corresponde, pero vos tenés que adjuntar la foto de ese ejercicio resuelto. Perfecto. Que te da ese resultado que vos cliqueaste. Ahora, si es para completar, no sé, ¿cuál es la ecuación del plano rectificante? Z igual a menos 3. Entonces vos escribís Z igual a menos 3 o menos 3, si ya tenés el Z y solamente hay que poner la ecuación.
¿sí? -3. Vos lo tenés que cliquear -3, pero tenés que adjuntar cómo llegaste a ese menos. Perfecto. Sí, esos casos en donde te que poner, sí, por ejemplo, z igual a -3, y capaz la respuesta iba solo -3. Sí, igual ¿Se considera? si no tenés que poner la z, no, te va a aparecer ya escrita en el ejercicio. ¿Entiendes? Z igual, sí, y vos tenés que poner al lado la ecuación. Okay. El número, digo. O la ecuación, si es una ecuación de x más y igual a x más y menos 1. Si es como es la ecuación de un plano, puede ser así también. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. No sé qué alguna otra cosa, si quieren preguntar, no me acuerdo. Flor, si a vos se te ocurre algo más para comentarles a los chicos o algo que... ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahora te escuchamos. No. Estoy escuchando todo, pero no sé qué más aportar. Una consulta. Por ahí para el parcial que tipo... No, habla. Perdón. Que habían dicho que los ejercicios que por ahí se presentaban en el parcial eran parecidos a los resueltos de la práctica. Sí. O sea, que los miramos antes. Y chusmenlos, sí. A ver, no les estoy asegurando que les tomen los mismos, pero ha pasado que han sacado ejercicios de ahí, sí, muy similares, cambian las funciones, pero digamos, el enunciado es el mismo y el procedimiento es más o menos lo mismo, lo único que cambian por ahí son las funciones o los puntos, pero sí, ha pasado, tanto cuando era presencial como el año pasado virtual. Sí. Joya, buenísimo, gracias. De nada. Perdón, Flor, no sé. No, que para el parcial, fíjense bien, en el caso de extremos, yo siempre doy el mismo ejemplo porque me pasó. Fíjense qué es lo que les pide el ejercicio de extremos. Porque me acuerdo que cuando yo rendí, usé, por ejemplo, no sé, método de Lagrange, y no pedía el método de Lagrange. Era uno de extremos absolutos comunes, y está mal, obviamente. Y me acuerdo que de ese casi todos lo hicimos mal porque pensábamos que era Lagrange y no era. O sea, no les digo que les va a pasar eso, pero fíjense bien qué es lo que les pide el ejercicio. Sí, o sea, pista para saber qué es Lagrange, que diga la palabra restricción. Restricción, sí. Siempre. Si dice restricción, sé automáticamente que tengo que usar Lagrange. Si no dice restricción y a mí me da unos puntos o curvas en las que está encerrado la región, ¿sí? Ahí sí tengo que usar la de extremos absolutos, pero sin Lagrange. ¿Sí? Exacto. Sí. En el caso del ejercicio de el volumen, no se hablaba no, explícitamente pero de me una... daba restricción. Claro, sí. Me daba el plano. Claro. No me lo decía restricción, pero me está diciendo que el plano es lo que le impedía crecer más a la caja. Sí, listo. ¿Sí? Es implícito eso. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna otra pregunta quieran hacer. ¿No? Bueno, igual cualquier cosa saben que me pueden mandar mails, ¿sí? Cualquier duda, sobre todo yo sé que este fin de semana es donde van a estar más a full. Pueden mandar mail para consultar. Y nada, nos vemos el lunes. Mucha mierda y nada. Muchos éxitos. Yo no los voy a ver seguramente porque van a estar ustedes, van a estar Cris y Lu, así que muchos éxitos. Muchas gracias. Y tranqui. Tranqui. Nos vemos, chicos. Buen fin de. Nos vemos. Igualmente, nos vemos.